¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y, como siempre, un gran honor. Volvemos a tener a una persona de alta inteligencia y que conoce mucho sobre la realidad, una realidad externa, lejos de nuestra realidad interna. Es un hombre sofisticado, mi amigo el licenciado Fausto Pretelín. Mi querido maestro Raúl, Maestro, un gusto aparte del gran aprecio, qué honor. Igualmente, es un honor estar aquí con usted, contigo. No, o sea, eso, maestro. Ahora, Fausto, yo quisiera en este programa, si tú me lo permites, que podamos hacer preguntas, temas de conversación sobre cosas que realmente no sabemos los mexicanos. Porque hay muchas cosas que nada más nos enteramos por lo que dice un analista, pero hay otro tipo de cosas más. Yo quisiera empezar por un tema árido y luego brincamos a los interesantes. Viene algo que se llama diálogo económico de altura notable. Ese es el nombre pomposo. ¿Sí? De alto nivel. De alto nivel, sí. No es altura notable, sino de alto nivel. A veces siento como si a nuestra realidad nacional no le interesara el mundo externo y viviéramos todo el tiempo viendo hacia nuestro patio trasero, ¿sí? Correcto. ¿Esto qué es y qué significa? ¿Tenemos que estar? Tenemos que estar porque firmamos con Estados Unidos y Canadá un acuerdo comercial que yo siempre digo que es como una especie de mini constitución. Es decir, pactamos, firmamos y tenemos que cumplir. No podemos irnos de que, pues, a veces sí, a veces no. Yo creo que sí es muy importante, ¿no? Este acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Viene esta reunión, disipa un poco todo el nubarrón, ¿no? De dudas de cuál ha sido la relación entre México y Estados Unidos en los últimos meses. Que realmente no la tenemos en claro, ¿no, Fausto? No la tenemos en claro. Y es increíble, porque en realidad, pues, la comunicación tendría que ser precisamente utilizada para clarificar cómo nos tenemos que entender con la nueva administración de Estados Unidos. Con la anterior era un poco más fácil desde el punto de vista de que al presidente Donald Trump no le interesaba el mundo, no le interesaba más allá de sus fronteras y entonces había cierta comodidad aquí en México desde el Palacio Nacional en el sentido de que ustedes no se meten con nosotros y nosotros no nos vamos a meter con ellos. Ahora de alguna manera ha cambiado mucho. El presidente Biden sí tiene la idea de estar abriendo todas las ventanillas que México, Estados Unidos y Canadá decidieron abrir hace muchos años y particularmente el tema con México y Estados Unidos pues es una cantidad enorme de ventanillas, de temas. La unión prácticamente, creo yo que nos equivocamos si decimos que es una relación diplomática normal. Es una relación excepcional porque México y Estados Unidos tienen muchos vínculos que por más politiquería que se esté mencionando, van a seguir ahí. Tengo entendido, maestro, que la embajada norteamericana en México es de las de mayores dimensiones físicas, arquitectónicas del mundo. Eso implica la importancia. Y hay otra cosa, mucha gente no sabe, pero el tratado este que todo el mundo reniega es un tratado de una entrada diaria de miles de millones de dólares que la gente no sabe, ¿no? Por segundo, por minuto, por día, por semana, por año, de alguna forma, pues ¿Por minuto cuánto entraría? Tenemos de $1 millón por minuto. Es decir, sí, las cifras son claras. Es el beneficio, el enorme beneficio de México precisamente fue haber elegido a Estados Unidos como el principal socio comercial para el futuro. Y eso se eligió en 1991-92, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Esa relación es estratégica y hay que cuidarla, porque representa millones y millones de dólares y millones de entradas a nuestro país. Otra cosa es el romanticismo, las emociones, que las dejamos en muchas ocasiones para otros países. Claro. No significa que no sean importantes, pero sí es importante darle prioridad a quien de alguna manera... pues, a la materia que sustituyó a la filosofía, que es la economía. ¿Qué es la economía? Es la potencia de Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, creo que... es la que está rigiendo, esa visión, el mundo, ¿no? Es la que rige, y esa visión endocentrista es no comprender la dinámica de la interrelación que tiene México con el mundo. El mundo está en México y México está o debe de estar en el mundo. Cambio de tema. Todo lo que se ha hablado de los talibanes, de las mujeres, muy bien. Yo nada más quisiera entrar en un punto, lo que mucha gente no sabe. Sí. La pequeña frontera que hay entre China y Afganistán. Correcto. Una pequeña frontera que se vuelve una gran frontera de las dimensiones de problemas que puede haber, porque creo que China
para superar la demografía musulmana que ellos tenían, han mandado un montón de chinos ahí. Es una situación que la gente no sabe, pero es peligrosísima para la economía universal y para la estabilidad, ¿no? La geopolítica está de alguna manera cambiando. A veces cometemos estos errores de que hace 20 años la situación era así y se va a repetir. No. Es decir, China ya se ha acercado con los talibanes desde hace 3, 4 semanas, ha negociado, ha prometido dinero, ha prometido apoyo, siempre y cuando los talibanes no sean un soporte militar para otros países. Eso significa que China tiene una entrada muy importante en Afganistán. Por eso, la gran derrota en Estados Unidos es precisamente todo el desorden que ha venido ocurriendo en las últimas horas, en los últimos días, la enorme sorpresa que tiene desde Washington. La mala comunicación también, ¿no? La mala comunicación, sobre todo los sistemas de inteligencia que fallaron, porque la gran pregunta era, ¿qué va a suceder el día después de que nos vayamos, que nos retiremos de Afganistán? Esa era la pregunta que se tuvieron que haber hecho hace 20 años. O al menos hace un año, o incluso cuando llegó el presidente Biden. Pero regresando al tema de China, es muy importante porque China se está expandiendo, su visión geopolítica está creciendo mucho, ese es el gran problema para Estados Unidos, y creo que con el tema de Afganistán lo vamos a ver con muchísima claridad. La alianza de los talibanes con los chinos desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la seguridad en la región. A ver, yo ahí tengo una pregunta, perdón por mi ignorancia. ¿Pactos comerciales entre Afganistán y China? Durante mucho tiempo pensamos que en Afganistán no había nada más que droga. Así es, el opio. ¿Sí? Sí. Y cuando hablas tú de un pacto comercial, yo digo, ¿sobre qué? Un pacto comercial porque viene una época difícil para los talibanes en el sentido de que Estados Unidos seguramente los va a bloquear, Reino Unido avisó que ya no lo va a reconocer al gobierno afgano, y yo creo que viene un año muy complejo en términos de las finanzas públicas de los talibanes. Y creo que los chinos en ese sentido van a aportar mucho dinero y sobre todo pues muchos recursos comerciales en el sentido de darles a los talibanes subsidio, soporte, soporte apoyo. Y los productos que encarecen allá en Afganistán, ¿no? Ese es un tema fundamental. Eso es interesantísimo. Y los rusos también. Ojo, tanto China como Rusia han creado ahí, a pesar de que son antagonistas, tienen de alguna forma intereses comunes frente a los Estados Unidos, y hoy en día que Afganistán está de alguna manera cambiando el eje geopolítico en la región, pues están ahí Rusia y China. Eso es interesantísimo porque todo el tiempo se habla de Estados Unidos y no, es mucho más importante lo chino, lo ruso, que lo que está sucediendo y que solamente investigamos sobre los Estados Unidos. Hay cosas que de repente se nos quedan lejos, pero cambio de tema, mi querido maestro. Muy bien. Usted es un hombre que pues sabe de todo. Yo tengo que hacerle una pregunta. La figura de Messi afecta no solamente a un deporte, afecta psicológicamente a una generación. Claro. O sea, en una generación, yo tengo un hijo de 18, grandote, que verdaderamente se desconsoló porque Messi se fue. Bueno, Messi se fue, pero afecta a una liga española, a derechos de televisión, a procesos de giras, o sea, la salida de Messi y colocarse en un equipo transformado por no sé quién, porque no sé quién sea, afecta economía, afecta psicología, afecta psicosociología. Es un gran cambio, ¿no, Las maestro? farmacéuticas ahora con los ansiolíticos seguramente en Barcelona se han incrementado, ¿no? Las ventas porque sí hay una depresión alrededor de la figura, una mesidependencia que los catalanes no se pudieron de alguna forma trabajar, no pudieron trabajar sobre ella, para también preguntarse qué va a suceder el día que ya no esté con nosotros. Messi se va no a un fútbol, se va a un estado que se llama Qatar. Qatar escogió París como sede de una caja de resonancia muy romántica, muy lujosa, y entonces entre las grandes marcas Interesantísimo parisinas comentario, maestro. está Qatar ahí, está en el Parque de los Príncipes, la marca Qatar. En el 2022 va a ser el Mundial de Fútbol. Lo que quieren los dueños de Qatar, o el jeque Qatar, el principal, el dueño del equipo, el dueño de la región, y fíjese, es un estado más pequeñito que El Salvador, centroamericano, un país centroamericano. Pero ¿no? administrado de otra manera. De otra manera. Entonces, lo que ellos quieren es preparar a este PSG desde el 2010-2013 con contrataciones muy importantes, y hoy ha convertido a un equipo de fútbol en una selección global, una selección internacional que no le interesa ya la liga, lo que le interesa es precisamente El mundo, pues. el mundo. A través del fútbol
se despolitiza Qatar a través del fútbol, es un arma de soft power, de poder suave. Es un arma diplomática de llevar Qatar, un país, una región muy pequeñita, al centro de Europa, al centro de Francia, al centro de París, y a partir de ahí detonar con Messi, que es uno de los embajadores emblemáticos en los últimos años del fútbol. Ahora, maestro, 2020, 2019, 2021, la pandemia, son muchas malas noticias para el Barcelona. Además de la pandemia, está quebrado financieramente. Sí, es un presidente Bartomeu que le mintió a Messi, que le declaró la guerra porque contrató una empresa para que lo criticara a través de las redes sociales. Llega un presidente como Laporta y dice, a través de un asado voy a fichar a Messi, solamente con un pequeño, un buen... Un ágape, maestro. Exactamente, pero nos mintió. Nos mintió porque a la mera hora dijo, pues no, porque no hay dinero, no hay finanzas. Y bueno, hay todavía santos en este mundo. Piqué se disminuyó el sueldo, 90% parece ser, porque bueno, es un hombre también millonario que tiene otros negocios. Y creo que Messi, pues sí, da la sorpresa de que deja al Barcelona. Y sobre todo da la sorpresa porque se va, insisto, no a un equipo de fútbol, sino a un estado donde es muy rico de gas. Es un estado pequeñito, pero que tiene una influencia geopolítica también muy importante. Y por eso se va Messi. Se va de alguna manera porque le va a mantener un sueldo muy importante, pero sí deja desconsolado al Barcelona. Es la preparación de un futuro, pues. Ahí viene nuestro Mundial y hacemos que grandes figuras estén en el rebumbio para que todo el mundo vaya hacia Qatar. Y deja la Liga Española totalmente huérfana. La Liga Española, que hace 5 años era la más importante, ¿no? Entre el Madrid y el Barcelona se repartían las Champions en la última década, pues hoy prácticamente no lo van a hacer. Y se ha convertido en una liga pequeña junto a la inglesa, que también hay muchos árabes dentro de la liga inglesa, el dueño del Manchester City, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa. Brevemente, maestro, porque el tiempo es peor que los jeques de Qatar. Hemos tocado 3 temas. Los 3 temas influyen directamente a toda la conexión universal: psicología, economía, diplomacia, sociología, lenguaje, una gran cantidad de cosas. ¿No cree que en México la sociedad civil, nosotros, estamos cometiendo el error de solamente discutir sobre cosas elementales? ¿No hemos perdido un lenguaje y no nos estamos achicando en nuestros criterios? Hemos cedido parte de nuestro cerebro, ¿no? a solamente los intereses locales, domésticos. Es cuando uno lanza una piedra a un lago, el primer círculo que se forma es lo que sucede en nuestra calle, si hay seguridad, si hay baches, si hay el alumbrado. El segundo semicírculo es lo que sucede en la colonia, el tercero es la delegación, el cuarto quizás es la ciudad. Pero ya el quinto, sexto, que es el estado de Jalisco o el país entero, ya no nos interesa. Mucho menos nos va a interesar lo que sucede en el mundo. Y muchas partes de lo que está ocurriendo en la Unión Europea, por ejemplo, que debe de ser tomado en cuenta como un modelo político exitoso del siglo pasado y con muchos problemas en la actualidad. Pero es necesario saber qué están haciendo los europeos, saber que ceder la soberanía, algo que en México es pecaminoso. Ceder la soberanía es de una persona que traiciona a la patria, traiciona a la nación, y no, es al revés. Cedieron la soberanía para asegurar la paz. Ese es un modelo exitoso. Maestro, gracias por su arborescencia, por su inteligencia y por su gran bonomía como persona. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Estoy muy contento, mi querido Fausto, y espero verte en poco tiempo de regreso aquí en Punto de Fuga. Y dense cuenta, el mundo es mucho más grande de lo que pensamos. Abrimos la puerta y estamos respirando el universo. No solamente tenemos que preocuparnos por el estridentismo y las discusiones inútiles que estamos manteniendo como sociedad. Veamos la realidad de otra manera, mucho más productiva. Contribuyamos a ser un mejor país, nosotros como sociedad, que no se nos olvide. Maestro, muchísimas gracias. Y nos vemos aquí en el siguiente sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.